El pueblo brillaba. Las luces centelleaban en los techos cubiertos de nieve. El olor a pan de jengibre flotaba en el aire helado. Era Nochebuena en el pueblo de Frosthaven, enclavado en lo alto de los Alpes. Los villancicos resonaban en la plaza. Los niños reían, sus rostros rosados por el frío. Todos estaban llenos de la alegría de la temporada. Todos excepto Clara. Clara era diferente. A los 14 años, encontraba las tradiciones navideñas del pueblo infantiles. Krampus, una criatura que castigaba a los niños traviesos. Un cuento tonto para asustar a los niños. Todo es tan predecible. Cada año, las mismas historias, las mismas canciones, el mismo miedo a Krampus. Krampus es real, niña. Viene por aquellos que olvidan el verdadero significado de la Navidad. No existe tal cosa como Krampus. Es solo un cuento. Clara se sentó junto al fuego, con el ceño fruncido. Su abuela, con el rostro arrugado por la edad y la sabiduría, tejía una bufanda roja. ¿Por qué tan triste, Clara? Preguntó, su voz cálida y reconfortante. Clara miró por la ventana. Su reflejo la miraba fijamente, enmarcado por la nieve que caía. A medida que avanzaba la Nochebuena, una extraña quietud cayó sobre Frosthaven. Los alegres villancicos se desvanecieron. Las risas de los niños se apagaron. El aire se cargó de anticipación. Los adultos susurraban advertencias. Pórtate bien, o Krampus te atrapará. Clara puso los ojos en blanco. Era solo un cuento. ¿No es así? Sin embargo, un escalofrío le recorrió la espalda al sentir un repentino frío. El fuego en el hogar pareció atenuarse, proyectando sombras largas e inquietantes por toda la habitación. Incluso la nieve afuera parecía caer con un silencio amenazante. Gap-3 S. A medida que Clara se acercaba al borde del bosque, un silencio opresivo la envolvió. El único sonido era el crujido de sus botas en la nieve, ahora amplificado en la quietud inquietante. Los árboles se alzaban altos y amenazantes, sus ramas retorcidas como dedos esqueléticos que intentaban agarrarla. De repente, un gruñido bajo resonó entre los árboles, enviando una descarga de miedo por la espalda de Clara. Se quedó paralizada, su aliento visible en el aire gélido. El gruñido se hizo más fuerte, más amenazante, acompañado por el sonido de fuertes pisadas que crujían la nieve. El corazón de Clara latía con fuerza mientras giraba la cabeza, tratando de localizar la fuente del ruido. Gap-2. En la tenue luz lo vio, una figura enorme, envuelta en la oscuridad, con brillantes ojos rojos que penetraban la noche. Era Krampus. Su forma era monstruosa, con cuernos retorcidos y un rostro grotesco y bestial. Las cadenas que llevaba tintineaban ominosamente, añadiendo a la cacofonía del terror. Las piernas de Clara parecían de plomo, pero se obligó a moverse. Tropezó hacia atrás, cayendo sobre una rama caída. La figura avanzaba. Sus gruñidos se convertían en un rugido gutural. El grito de Clara se ahogó en su garganta mientras se ponía de pie, su mente llena de pánico. Se dio la vuelta y corrió. Las sombras del bosque se cerraban a su alrededor. Gap-3 S. El sonido de la persecución de Krampus era implacable. Cada paso reverberaba por el suelo. La respiración de Clara se convirtió en jadeos irregulares, su visión borrosa por las lágrimas de miedo. Podía sentir la presencia de la criatura acercándose, su aliento caliente en su cuello. Justo cuando sentía que no podía correr más, un destello cegador de luz irrumpió entre los árboles. Los gruñidos cesaron, y la oscuridad opresiva pareció disiparse. Clara se desplomó en el suelo, temblando, mientras la luz la envolvía. Una fugaz sensación de seguridad la inundaba. Pero el recuerdo de esos ojos rojos la perseguiría, un recordatorio del terror que acechaba en las sombras de Frosthaven. Más tarde esa noche, Clara se encontró afuera, sus amigos, acurrucados, su aliento formaba nubes en el aire helado. Te reto, Clara. Susurró uno de ellos, con los ojos muy abiertos por una mezcla de miedo y emoción. Ve al borde del bosque, solo por un minuto. Señaló hacia la oscura e imponente línea de árboles en el borde del pueblo. Se decía que el bosque era donde habitaba Krampus. Clara, queriendo demostrar su valentía y su incredulidad, aceptó. Caminó hacia el bosque, la nieve crujiendo bajo sus botas. Cada paso la alejaba más de la seguridad del pueblo y la adentraba en lo desconocido. El bosque estaba oscuro y silencioso. La nieve caía suavemente, cubriendo todo con un manto blanco y frío.
Cada paso que daba resonaba en el silencio, como si el mismo bosque estuviera escuchando. Las ramas de los pinos cargadas de nieve parecían extenderse hacia ella como dedos esqueléticos. Era como si el bosque intentara atraparla, mantenerla allí para siempre. El viento aullaba a través de los árboles, sonando como 1000 gemidos lastimeros. Cada ráfaga de viento traía consigo un susurro, un murmullo que parecía formar palabras, sonando como 1000 gemidos lastimeros. Era un sonido que penetraba hasta los huesos, llenando el aire con una sensación de desolación y misterio. Respirando con dificultad, mi corazón late tan fuerte. Cada sombra, cada sonido me hace sentir como si no estuviera sola. Las sombras parecían retorcerse y girar, jugando con sus ojos. Era difícil distinguir lo real de lo imaginado en la penumbra del bosque. Cada crujido de una rama, cada susurro de hojas, le enviaba una sacudida de miedo. El bosque parecía tener vida propia, una entidad que la observaba y la acechaba. Le enviaba una sacudida de miedo. Sentía que algo, o alguien, la estaba siguiendo, escondido entre los árboles. Es solo el viento, solo los árboles. Tengo que seguir adelante. No puedo dejar que el miedo me paralice. Siguió adelante, diciéndose a sí misma que era solo el viento, solo los árboles. Pero cada paso se hacía más difícil, como si el mismo suelo intentara retenerla. Pero en el fondo, un miedo primario comenzó a apoderarse de ella. Era un miedo ancestral, algo que no podía explicar pero que sentía en lo más profundo de su ser. El bosque estaba vivo, observándola, esperándola. Cada árbol, cada sombra parecía tener ojos que la seguían, que la juzgaban. Y en ese momento, supo que no estaba sola. Entonces lo vio. Una figura enorme emergió de la ventisca. 2 cuernos, retorcidos y afilados, sobresalían de su cabeza. Sus ojos brillaban con una luz roja malévola. La criatura era enorme, su cuerpo cubierto de un pelaje grueso y enmarañado. Cadenas, adornadas con campanas que tintineaban discordantemente, colgaban de su cuerpo. Era Krampus, y era aterrador. Clara jadeó, su aliento atrapado en su garganta. Trató de gritar, pero no salió ningún sonido. Congelada de terror, solo pudo observar cómo la criatura daba un paso hacia ella. Su aliento caliente y fétido formaba una nube de vapor en el aire helado. De repente, una luz cálida atravesó la oscuridad. Un trineo, tirado por renos con campanas que tintineaban alegremente, apareció como de la nada. Una figura alegre, con barba blanca y un brillo en los ojos, estaba de pie en las riendas. Santa, Gritó Clara, su voz llena de alivio. Santa Claus volvió su mirada hacia Krampus, su expresión severa. La criatura, como intimidada por la presencia de la alegre figura, se apartó de Clara. Ven, niña. Con un movimiento de las riendas, Santa dio la vuelta a su trineo. Su voz era amable y tranquilizadora. Clara no lo dudó. Se subió al trineo, con el corazón todavía latiéndole con fuerza. Mientras el trineo se alejaba, Clara miró hacia atrás. El viento frío acariciaba su rostro, y la nieve crujía bajo sus pies. Sentía una mezcla de alivio y nostalgia mientras observaba el trineo desaparecer en la distancia. Krampus estaba parado en el borde del bosque, observándolos irse. Su figura oscura se mezclaba con las sombras de los árboles, creando una imagen inquietante y misteriosa. Ella tembló, pero esta vez no fue por miedo. Era una sensación diferente, una mezcla de alivio y comprensión. Clara se dio cuenta de que había enfrentado sus miedos y había salido más fuerte. Fue por darse cuenta de lo cerca que había estado del peligro. La realización la golpeó con fuerza, pero también le dio una nueva perspectiva sobre la vida y las historias que había escuchado desde niña. él no era real. Krampus no era real. Era solo un cuento que había servido para asustar a los niños, pero también para enseñarles lecciones importantes. Susurró, más para sí misma que para Santa. No era real, repitió, tratando de convencerse completamente. Pero en el fondo, sabía que las historias tenían un poder propio. Algunas historias están destinadas a enseñarnos una lección, Clara. No siempre son literales, pero su mensaje es lo que importa. Las historias nos guían, nos advierten y nos inspiran. Santa sonrió. Sus ojos brillaban con una sabiduría antigua.
Sabía que Clara había aprendido algo valioso esa noche. Clara pensó en sus palabras. Reflexionó sobre las historias que había escuchado y las lecciones que había ignorado. Se dio cuenta de que había estado tan ocupada burlándose de las tradiciones que había olvidado el verdadero significado de la Navidad. No se trataba solo de cuentos o decoraciones, no se trataba de regalos o decoraciones, se trataba de algo mucho más profundo y significativo. Se trataba de bondad, generosidad y gratitud, de compartir momentos con los seres queridos y de apreciar las pequeñas cosas que realmente importan en la vida. Clara sonrió, sabiendo que su corazón había cambiado para siempre. Cuando Clara regresó a casa, el pueblo estaba bañado por el cálido resplandor de la mañana de Navidad. La nieve cubría las calles y los tejados, creando un paisaje de ensueño que parecía sacado de un cuento de hadas. Las luces navideñas parpadeaban suavemente, añadiendo un toque de magia a la escena. El miedo a la noche de Krampus se había desvanecido, reemplazado por la alegría de la temporada. La plaza del pueblo estaba llena de vida, con niños jugando y adultos compartiendo risas y abrazos. Las decoraciones festivas y los villancicos creaban una atmósfera de pura felicidad. ¡Feliz Navidad! Las palabras resonaban en el aire, llenas de esperanza y amor. Cada saludo era un recordatorio de la importancia de la comunidad y la conexión humana. Abrazó a su abuela con fuerza, su voz llena de genuina calidez por primera vez en esa temporada navideña. Sentía una conexión profunda y sincera, algo que había estado buscando durante mucho tiempo. Su abuela sonrió, sus ojos llenos de amor y comprensión. Era como si pudiera ver directamente en el corazón de Clara, entendiendo sus miedos y alegrías sin necesidad de palabras. Clara había aprendido su lección. Reflexionó sobre los eventos recientes y se dio cuenta de cuánto había crecido. La Navidad no era solo una festividad, sino una oportunidad para redescubrir lo que realmente importa en la vida. Se dio cuenta de que el verdadero espíritu de la Navidad no se trataba de miedo o escepticismo. Era una celebración de amor, esperanza y generosidad. Los niños construyendo muñecos de nieve y las familias decorando árboles eran símbolos de esta verdad. Se trataba de creer en algo más grande que uno mismo, de abrir tu corazón a la magia y la maravilla de la temporada. Las canciones de villancicos y los patinadores en el hielo eran manifestaciones de esta creencia compartida, y ella sabía, con una certeza que la calentaba de adentro hacia afuera, que nunca lo olvidaría. La sonrisa en su rostro reflejaba una paz interior que había encontrado finalmente. La familia y los amigos se reunieron, riendo y disfrutando de la compañía mutua. Los niños jugaban en la nieve, sus risas llenando el aire con una melodía de alegría pura. La verdadera esencia de la Navidad estaba en esos momentos compartidos, en la calidez de estar juntos.